10. Armas de fragmentación invisible. Proyectiles diseñados para no dejar rastro en rayos X. Un fragmento diminuto atraviesa el cuerpo. No se ve en radiografías. No puede extraerse porque nadie sabe dónde está. El paciente muere lentamente o sobrevive con dolor crónico sin diagnóstico. Esa fue la realidad de las armas de fragmentación invisible. Proyectiles diseñados con materiales como plástico o cristal, imposibles de detectar con rayos X. Década de 1960. Mientras la tecnología médica avanzaba, algunos ejércitos buscaban formas de anular esos avances. La lógica era brutal. Si un soldado herido no puede ser tratado porque el proyectil no se ve, la herida se vuelve permanente. No se trata solo de matar, se trata de convertir al enemigo en un caso médico imposible. Los fragmentos de plástico o fibra de vidrio se dispersaban como metralla tras una explosión. Penetraban tejidos blandos, órganos, huesos, pero al intentar localizarlos con rayos X, no aparecían. Los cirujanos debían operar a ciegas, buscando manualmente el origen del daño interno. En muchos casos, era imposible. Las infecciones se propagaban. Las hemorragias internas no se detenían. El primer protocolo de la Convención sobre ciertas armas convencionales de 1980 prohibió explícitamente estos dispositivos. La razón fue simple: añadían sufrimiento innecesario sin ventaja táctica real. Un soldado herido y retirado del combate ya no es una amenaza, pero hacerlo inoperable médicamente cruza una línea ética. La prohibición no surgió de compasión abstracta, surgió de testimonios de médicos militares que describían casos imposibles, fragmentos fantasma que causaban dolor agudo sin explicación visible, infecciones recurrentes sin fuente detectable, hemorragias internas que mataban días después de la herida inicial. Hoy, estas armas siguen prohibidas, pero su existencia plantea una pregunta incómoda. Si la medicina avanza para salvar vidas, ¿es inevitable que la guerra avance para hacerlas insalvables? Porque si algo puede curarse, alguien siempre buscará la forma de que no pueda. Y cuando esa lógica se lleva al extremo, el resultado no es solo muerte, sino negación del alivio. El siguiente invento no buscaba matar rápido, buscaba matar lento, convertir el campo de batalla en un cementerio químico que nadie pudiera limpiar. 9. Bomba de cobalto. El arma del apocalipsis que convierte la Tierra en veneno eterno. Una bomba nuclear mata con calor y onda expansiva, pero después, el territorio puede recuperarse. Hiroshima y Nagasaki fueron habitables en meses. La bomba de cobalto fue diseñada para lo contrario: matar durante décadas, envenenar el suelo, el agua y el aire con radiación que no desaparece. 1950. El físico Leo Szilard, uno de los padres de la reacción nuclear, propuso la bomba de cobalto no como un arma, sino como una advertencia. Quería demostrar que la carrera armamentista podía llegar al punto de diseñar algo capaz de extinguir la vida humana en todo el planeta. El concepto es siniestro: una bomba nuclear convencional envuelta en cobalto 59. Al explotar, los neutrones de la fisión nuclear transforman el cobalto en cobalto 60, un isótopo radiactivo con una vida media de 5.27 años. El polvo radiactivo se esparce por la atmósfera como ceniza. Cae lentamente. Se deposita sobre ciudades, campos, ríos, y no se va. 1 gramo de cobalto 60 por cada metro cuadrado de tierra sería suficiente para acabar con la humanidad. La radiación gamma emitida es tan intensa que atraviesa refugios, penetra tejidos, destruye células desde adentro. No hay forma de esconderse. Los supervivientes iniciales morirían por exposición crónica en semanas o meses. Ninguna nación la construyó oficialmente, pero se investigó. Estados Unidos estudió las bombas saladas, armas nucleares diseñadas para maximizar la radiación residual durante la Guerra Fría. Documentos desclasificados del Departamento de Defensa en 1964 abordaron el tema bajo el nombre de guerra radiológica. El concepto quedó inmortalizado en la película Dr. Strangelove, donde la Unión Soviética construye una máquina del fin del mundo con cobalto. Era ficción, pero no tan lejana de la realidad como muchos creyeron. La bomba de cobalto nunca fue prohibida formalmente, porque nunca existió como arma desplegada, pero su lógica persiste en las bombas sucias, dispositivos que dispersan material radiactivo sin explosión nuclear, y aunque menos letales, siguen siendo un recordatorio de lo lejos que puede llegar el ingenio humano cuando se busca hacer daño máximo. ¿Por qué alguien querría un arma así? Porque no se trata de ganar una guerra,
Se trata de garantizar que nadie pueda vivir en lo que queda después. Otro invento llevó esa misma filosofía a escala más pequeña, pero igual de devastadora: envenenar el cuerpo desde adentro, sin dejar marcas externas. 8. Gas mostaza. El veneno que arde sin llama y marca a generaciones. Un gas espeso que huele a ajo o mostaza. No mata al instante. Tarda horas. Primero irrita los ojos, luego quema la piel. Después, destroza los pulmones desde adentro. Y si sobrevives, las cicatrices quedan para siempre. Ese fue el gas mostaza, una de las armas químicas más infames de la historia. 22 de abril de 1915. Ypres, Bélgica. Las tropas alemanas liberan 170 toneladas de cloro sobre las trincheras aliadas. Es el primer ataque químico masivo de la historia moderna. Pero el cloro es solo el comienzo. 2 años después, los alemanes lanzan algo peor: hiperita, conocida como gas mostaza. A diferencia del cloro, que se detecta de inmediato, el gas mostaza es traicionero. No tiene color. Su olor es suave. Los soldados no saben que han sido expuestos hasta horas después, cuando las ampollas comienzan a formarse. La piel se hincha. Los ojos se cierran por la inflamación. Los pulmones se llenan de líquido. La muerte llega por asfixia lenta. Al final de la Primera Guerra Mundial, más de 90.000 soldados murieron por armas químicas. Cientos de miles quedaron con secuelas permanentes: ceguera, enfisema crónico, cáncer de pulmón. El horror fue tan profundo que en 1925 se firmó el Protocolo de Ginebra, prohibiendo el uso de armas químicas y biológicas en conflictos. Pero el tratado tenía vacíos. No prohibía la producción ni el almacenamiento, y muchos países firmaron con reservas. Podían usar armas químicas si el enemigo las usaba primero. Esa ambigüedad permitió que las armas químicas siguieran desarrollándose en secreto. Durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80, Irak desplegó gas mostaza y agentes nerviosos contra soldados iraníes. 20.000 murieron, 80.000 quedaron heridos. Fue la mayor utilización de armas químicas desde la Primera Guerra Mundial. Hoy, el gas mostaza sigue prohibido por la Convención sobre Armas Químicas de 1993, pero arsenales siguen existiendo, y la tecnología para fabricarlo no desapareció. Cualquier laboratorio químico, con el equipo adecuado, puede sintetizarlo. El gas mostaza no es solo un arma del pasado. Es un recordatorio de que lo prohibido no siempre es imposible, y que algunas tecnologías, una vez conocidas, nunca desaparecen del todo. El siguiente invento tampoco buscaba matar, buscaba incapacitar, pero el resultado fue igual de brutal. 7. Agente naranja. El herbicida que mató más allá de la guerra. Un líquido esparcido desde aviones. Su objetivo: destruir la selva, eliminar la cobertura del enemigo, exponer sus movimientos. Pero lo que quedó fue algo peor: 4 millones de vietnamitas expuestos, 500.000 niños nacidos con malformaciones, y una toxina que sigue presente en el suelo, el agua y los cuerpos, más de 40 años después. Operación Ranch Hand. Entre 1962 y 1971, Estados Unidos roció 82 millones de litros de herbicidas sobre Vietnam. El más utilizado fue el agente naranja, una mezcla de 2 compuestos químicos, 2,4-D y 2,4,5-T. El objetivo era defoliar los bosques y destruir cultivos. La selva desaparecía en 24 horas. Pero había un problema que nadie admitió públicamente durante años. El 2,4,5-T estaba contaminado con dioxina, específicamente TCDD, considerado el veneno más tóxico jamás creado por el hombre. En uso agrícola comercial, la concentración de dioxina era de 0,05 partes por millón. En los lotes enviados a Vietnam, alcanzaba 50 partes por millón, 1000 veces más tóxico. Los efectos no fueron inmediatos, pero con el tiempo empezaron a aparecer casos de cáncer inusual, malformaciones congénitas graves, trastornos neurológicos. Los niños nacían sin extremidades, con cabezas deformadas, ciegos, sordos, y no solo en Vietnam. Los veteranos estadounidenses que manejaron el herbicida también empezaron a enfermar. En 1984, 50.000 veteranos demandaron a las compañías químicas que fabricaron el agente naranja: Monsanto, Dow Chemical, Diamond Shamrock.
El acuerdo extrajudicial fue de $180 millones, pero las empresas nunca admitieron responsabilidad. Argumentaron que el agente naranja era un herbicida, no un arma química, y que no sabían del nivel de contaminación. Documentos internos revelaron lo contrario. En 1949, una explosión en una fábrica de Monsanto en Virginia expuso a trabajadores a dioxina. Los efectos fueron devastadores. Lo sabían, pero siguieron produciéndolo sin advertencias. Vietnam presentó múltiples demandas internacionales. Todas fueron rechazadas. El argumento legal fue técnico. El agente naranja no era un arma química, según las definiciones de los tratados internacionales vigentes en ese momento. Era un defoliante. Matar cultivos no era lo mismo que matar personas, aunque las personas murieran también. Hoy, más de 3 millones de vietnamitas siguen sufriendo los efectos del agente naranja. La dioxina persiste en el tejido adiposo, se transmite genéticamente, contamina la leche materna. Estados Unidos ha invertido millones en descontaminar zonas específicas, pero es un proceso lento, y el daño ya está hecho. El agente naranja nunca fue prohibido formalmente como arma, pero su uso reveló algo inquietante, que un herbicida puede ser más devastador que una bomba, y que los efectos de una guerra pueden durar generaciones. El siguiente invento también cruzó la línea entre herramienta y arma, y su legado sigue presente en cada conflicto moderno. 6. Napalm, el fuego que se adhiere a la carne. Un gel que arde a 1200 grados. Se adhiere a la piel, el cabello, la ropa. No se apaga con agua. Sigue quemando hasta consumirse por completo. Las víctimas no mueren por el impacto, mueren por el fuego que no se detiene. El napalm fue desarrollado en 1942 por científicos de Harvard. La idea era simple: crear un combustible que ardiera más tiempo y se dispersara mejor que la gasolina convencional. Mezclaron gasolina con sales de aluminio de ácidos nafténicos y palmíticos. De ahí el nombre, napalm. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lo usó en bombardeos incendiarios sobre Japón. Tokio fue arrasada. Más de 100.000 civiles murieron en una sola noche, pero fue en Vietnam donde el napalm se convirtió en símbolo del horror moderno. Entre 1963 y 1973, Estados Unidos lanzó casi 400.000 toneladas de napalm sobre Vietnam. Las bombas explotaban en el aire, esparciendo el gel ardiente en un radio de varios metros. Todo los que tocaba se incendiaba. Árboles, edificios, personas. Una de las imágenes más icónicas de la guerra de Vietnam es la fotografía de Phan Thi Kim Phuc, una niña de 9 años corriendo desnuda por una carretera, con la piel quemada por napalm. Esa imagen dio la vuelta al mundo y cambió la percepción pública sobre el conflicto. El napalm no está técnicamente prohibido por tratados internacionales. El Protocolo 13 de la Convención sobre ciertas armas convencionales, de 1980, regula el uso de armas incendiarias, pero no las prohíbe completamente. Permite su uso contra objetivos militares, siempre que no estén cerca de concentraciones civiles. Esa ambigüedad legal permitió que siguiera usándose. En Irak, durante la invasión de 2003, Estados Unidos desplegó bombas incendiarias Mark 77, una versión moderna del napalm. Oficialmente, no era napalm porque la fórmula química era diferente, pero el efecto era el mismo. Hoy, el napalm sigue siendo legal bajo ciertas circunstancias, pero su uso está estigmatizado, porque no hay forma de justificar el fuego que se adhiere a la carne. No hay forma de llamarlo defensa cuando la víctima arde viva sin poder apagar las llamas. El napalm es un recordatorio de que algunas armas no necesitan ser prohibidas formalmente para ser moralmente inaceptables. Basta con verlas en acción. Pero hubo un invento que fue aún más allá. Un arma diseñada para matar sin destruir nada más. Sin edificios caídos, sin cráteres, solo cuerpos. 5. Bomba de neutrones. Matar sin destruir. El arma perfecta para el capitalismo. Una bomba que elimina personas, pero deja intactos los edificios, vehículos y estructuras. Esa fue la promesa de la bomba de neutrones. Oficialmente conocida como bomba de radiación mejorada, su diseño priorizaba la emisión masiva de neutrones sobre la onda explosiva. No destruye ciudades, solo mata a quienes las habitan. El físico estadounidense Samuel Cohen desarrolló el concepto en los años 50. Su lógica era militar. Durante la Guerra Fría,
Europa era el campo de batalla probable en caso de invasión soviética. Una bomba convencional arrasaría ciudades aliadas, pero una bomba de neutrones podría eliminar a las tropas enemigas sin destruir la infraestructura. Los neutrones son partículas subatómicas sin carga eléctrica. Atraviesan blindajes con facilidad, penetran tanques, refugios, paredes de concreto, y cuando impactan tejido vivo, destruyen células desde adentro. Un soldado dentro de un tanque puede morir en segundos, mientras el vehículo queda intacto y funcional. La bomba de neutrones no era una teoría. Se construyó. Estados Unidos produjo cabezas nucleares con esta tecnología en los años 70 y 80. Algunas fueron instaladas en misiles tácticos desplegados en Europa. Francia y la Unión Soviética también desarrollaron versiones propias. Pero la oposición fue inmediata. En Alemania Occidental, incluso aliados de la OTAN, se negaron a albergar misiles con esa capacidad. Las protestas fueron masivas, porque la bomba de neutrones no solo mataba, negaba la destrucción visible. No había escombros, ni incendios, ni ruinas, solo muerte silenciosa. Cohen, su inventor, defendió su creación hasta el final. Argumentaba que era más humana porque dejaba intactas las ciudades, pero esa misma afirmación encendió alarmas filosóficas. Si una guerra no destruye nada, salvo cuerpos, ¿qué impide que se convierta en algo rutinario? Los tratados de desarme nuclear nunca prohibieron formalmente la bomba de neutrones, pero a finales de los años 80 fue progresivamente retirada del arsenal activo. La caída de la Unión Soviética hizo innecesario su despliegue, y la presión internacional contribuyó a su desaparición. Aún así, informes clasificados y declaraciones ambiguas sugieren que algunas ojivas siguen almacenadas, listas si alguna vez se considera su uso necesario. La bomba de neutrones reveló algo incómodo, que el objetivo de algunas armas no es ganar una guerra, sino facilitar la ocupación, eliminar personas, preservar bienes, convertir el conflicto en un ejercicio de limpieza eficiente. Y si algo puede matar sin romper una ventana, ¿qué otras armas invisibles ya existen? El siguiente invento no era invisible, pero su objetivo era igual de aterrador: manipular la naturaleza misma como arma de guerra. 4. Modificación climática militar. Cuando el cielo se convierte en arma. Provocar lluvias torrenciales sobre el enemigo. Desviar huracanes hacia sus costas. Dispersar niebla para ocultar movimientos militares. Alterar el clima no como predicción, sino como arma. Esa fue la ambición detrás de varios proyectos secretos de modificación del tiempo durante el siglo XX. Proyecto Cirrus, 1947. El ejército estadounidense y General Electric intentan modificar un huracán mediante yoduro de plata. El objetivo es debilitar la tormenta, pero el experimento sale mal. El huracán cambia de curso inesperadamente y golpea la costa de Georgia. Aunque se atribuyó a coincidencia, el experimento fue cancelado, pero no olvidado. Proyecto Popeye, 1967. Durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos usa siembra de nubes para prolongar la temporada de monzones sobre las rutas de suministro del Vietcong. Más lluvia significa barro, deslaves, caminos intransitables. La operación duró 5 años y funcionó. Documentos desclasificados confirmaron que la técnica fue empleada sistemáticamente. El clima, por primera vez en la historia moderna, había sido utilizado como arma táctica, pero nadie sabía hasta dónde podía llegar esa tecnología. En 1977, la ONU firmó la Convención sobre la Prohibición de Técnicas de Modificación Ambiental con fines militares. El tratado vetó oficialmente el uso de cualquier método para alterar el clima, los océanos o la geología con propósitos hostiles. Sin embargo, dejó un vacío inquietante. La investigación con fines pacíficos seguía permitida. Y eso abrió la puerta a una zona gris, porque la línea entre investigación científica y aplicación militar es delgada y fácil de cruzar. Hasta hoy, sobreviven sospechas de que ciertos países han seguido experimentando en secreto. Las acusaciones son difíciles de probar. Algunos eventos climáticos extremos han sido atribuidos, sin evidencia sólida, a manipulaciones encubiertas. Pero el potencial sigue ahí: alterar lluvias, generar sequías localizadas, redirigir tormentas. No se necesita una bomba para devastar una región, si basta con secarle los ríos y dejarlas sin cultivos. El debate actual no es solo militar. Empresas privadas exploran técnicas de geoingeniería para combatir el cambio climático.
enfriar la Tierra dispersando partículas reflectantes en la atmósfera. La pregunta no es si se puede hacer, sino quién lo decide. ¿Quién controla el termostato del planeta? ¿Y qué pasa cuando los intereses estratégicos se disfrazan de soluciones globales? El siguiente invento llevó esa ambigüedad aún más lejos. No era un arma de destrucción masiva, era algo más sutil, más personal, más cruel. 3. Cámara acústica de tortura. Cuando el sonido destruye la mente sin dejar marcas. Un cuarto silencioso que grita. Un espacio sin contacto físico, sin marcas visibles, pero capaz de destruir la voluntad humana. Las cámaras acústicas de tortura no necesitan látigos ni electricidad, solo frecuencias, vibraciones y tiempo. Desde mediados del siglo XX, los gobiernos comenzaron a experimentar con el uso del sonido como herramienta de interrogación. La premisa era simple: usar ondas sonoras para inducir sufrimiento físico y psicológico sin dejar evidencia. En teoría, es más limpio, más discreto y más negable. Durante un programa secreto británico en Irlanda del Norte, los prisioneros fueron expuestos a un tratamiento sensorial que incluía ruidos constantes, zumbidos agudos y golpes rítmicos. No eran torturas tradicionales, pero los resultados fueron igual de devastadores. Insomnio crónico, alucinaciones, paranoia. En 1978, la Corte Europea de Derechos Humanos declaró que no era tortura, pero sí trato inhumano. La diferencia legal no disminuyó su efecto. En décadas siguientes, otras potencias exploraron variantes más sofisticadas. Estados Unidos desarrolló cámaras donde se proyectaban sonidos a frecuencias extremadamente bajas. Infrasonidos. Estos no se escuchan, pero se sienten. El cuerpo vibra, el estómago se revuelve, la cabeza retumba. Algunas frecuencias específicas pueden inducir ansiedad, miedo irracional, incluso alucinaciones visuales. Todo, sin tocar al prisionero. Uno de los proyectos más inquietantes fue desarrollado bajo el nombre de Sonic Disorientation Chamber. La cámara estaba diseñada con materiales que rebotaban el sonido en múltiples direcciones, haciendo imposible localizar la fuente. El ruido parecía venir de adentro del propio cuerpo. En pruebas no oficiales, se reportaron episodios de colapso nervioso en menos de 30 minutos de exposición continua. En 2001, el ejército estadounidense probó un dispositivo llamado LEAD, que emitía haces direccionales de sonido doloroso. Oficialmente diseñado para control de multitudes, su uso ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por los efectos secundarios permanentes en los oídos. Pero lo que más preocupa no son los dispositivos militares, sino los espacios cerrados adaptados con intenciones más siniestras. Porque a diferencia de otras formas de tortura, el sonido no deja rastros. No hay quemaduras, ni fracturas, ni cicatrices. Solo síntomas mentales difíciles de probar, ansiedad crónica, fobias, crisis nerviosas. Un informe del Comité contra la Tortura de la ONU advirtió en 2010 sobre el uso de manipulación acústica en centros de detención clandestinos. Y aunque su existencia es negada oficialmente, testimonios filtrados, estudios médicos y documentos clasificados apuntan a que su uso continúa. Porque cuando una tecnología permite destruir sin tocar, se vuelve tentadora para quienes desean control sin consecuencias visibles. El siguiente invento llevó esa lógica a su extremo. No hace ruido, no se mueve, no mata rápido, pero fue prohibido por la misma razón que todos los anteriores, porque revela lo que preferimos no ver. 2. Mina antipersonal inteligente. El arma que piensa, espera y decide cuándo matar. Un arma que piensa, que espera, que decide cuándo matar. Las minas inteligentes modernas no son artefactos olvidados en campos de guerra. Son máquinas programadas con lógica, sensores y algoritmos para activar solo bajo condiciones específicas. No explotan por accidente, lo hacen por diseño. Década de 1990. Mientras el mundo comenzaba a condenar las minas antipersonales tradicionales, varios países desarrollaban sistemas más avanzados, presentados como una evolución ética. Las nuevas minas no eran pasivas. Incorporaban sensores de movimiento, presión, temperatura, incluso análisis acústico. Podían distinguir entre animales, vehículos y seres humanos. Algunas incluso almacenaban energía para reactivarse después de días de inactividad. El objetivo era claro: reducir las víctimas colaterales, evitar explosiones accidentales y mantener el control táctico sobre zonas estratégicas. Pero esa lógica reveló un dilema más profundo. Una vez desplegada,
Una mina inteligente no requiere vigilancia humana. Opera sola, y ahí reside su peligro. En 1996, Human Rights Watch denunció la existencia de minas programables desarrolladas por empresas en Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur. Algunas versiones incluían temporizadores digitales que permitían al dispositivo autodestruirse después de cierto tiempo. Otras podían ser activadas y desactivadas de forma remota mediante señales codificadas. Sin embargo, la confiabilidad de estos sistemas no era absoluta. Fallas técnicas, interferencias o simples errores de programación podían hacerlas permanentes. En zonas como la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, se instalaron dispositivos capaces de detectar firmas térmicas y evaluar patrones de movimiento. Se activaban solo si el objetivo mostraba características humanas. Pero esa precisión se volvía inútil en conflictos caóticos, donde civiles y combatientes se mueven en los mismos espacios. Y si una mina puede analizar, puede también discriminar. Algunas versiones incluían algoritmos capaces de priorizar blancos, un soldado antes que un civil, un adulto antes que un niño. ¿Qué significa eso desde el punto de vista ético? ¿Puede una máquina decidir a quién matar primero? En 1997, más de 160 países firmaron la Convención de Ottawa, prohibiendo la producción, uso y almacenamiento de minas antipersonales. Sin embargo, varios de los países que desarrollaban minas inteligentes, como Estados Unidos, Rusia y China, no firmaron el tratado. Argumentaron que las nuevas minas no eran ciegas, sino herramientas sofisticadas con menor impacto humanitario. Esa defensa se volvió parte del problema. Los fabricantes comenzaron a modificar su lenguaje. No hablaban de minas, sino de dispositivos de denegación de acceso. Cambiar el nombre no cambió la función. Las víctimas seguían siendo civiles, niños, animales. La diferencia era que ahora, la decisión no la tomaba un soldado, sino un sensor. Hoy, se desconoce cuántas minas inteligentes están activas en zonas de conflicto. Su diseño avanzado impide muchas veces su detección, y su programación puede reiniciarse con una simple señal, un arma perfecta para un mundo imperfecto. Porque si una máquina puede decidir cuándo matar, ¿quién decide cuándo detenerla? Pero hay un invento que fue más allá de todo lo anterior. Uno que no buscaba matar soldados ni destruir infraestructuras. Buscaba algo más inquietante: rediseñar la vida misma como arma. 1. Armas biológicas de diseño genético. El laboratorio como campo de batalla. Virus diseñados para atacar poblaciones específicas. Bacterias programadas para resistir todos los antibióticos conocidos. Patógenos que permanecen latentes durante años antes de activarse. No se trata de ciencia ficción, es el siguiente paso en la guerra biológica. Y ya está en desarrollo. Las armas biológicas tradicionales fueron prohibidas en 1972 por la Convención sobre Armas Biológicas. Pero esa convención fue escrita antes de la revolución genética, antes de CRISPR, antes de que fuera posible editar el ADN de organismos con precisión quirúrgica. Hoy, cualquier laboratorio con el equipo adecuado puede modificar virus, puede hacerlos más contagiosos, más letales, más resistentes. Y lo más inquietante, puede diseñarlos para atacar rasgos genéticos específicos. Durante el apartheid sudafricano, el programa secreto Project Ghost investigó formas de esterilizar poblaciones específicas mediante vacunas adulteradas y enfermedades selectivas. El Dr. Wouter Basson, apodado Doctor Muerte, dirigió el proyecto. Su objetivo era desarrollar armas biológicas que afectaran solo a personas negras. El proyecto fue desmantelado en 1995. Basson fue arrestado, pero nunca condenado, y gran parte de la investigación desapareció. En 2001, científicos australianos modificaron accidentalmente el virus de la viruela del ratón, haciéndolo 100% letal incluso en ratones vacunados. El experimento buscaba controlar plagas, pero demostró algo aterrador: que un solo error puede convertir un patógeno controlable en una amenaza existencial. El problema no es solo lo que los gobiernos pueden hacer, es lo que cualquiera puede hacer. La tecnología genética se ha democratizado, los costos han caído, y el conocimiento está disponible en artículos científicos públicos. En 2016, un grupo de científicos reconstruyó el virus de la viruela equina usando solo información pública y material genético comprado en línea. Costó $100,000.
y demostró que la barrera para recrear patógenos extintos es mucho más baja de lo que nadie imaginó. La Convención sobre Armas Biológicas no tiene mecanismos de verificación, no hay inspecciones, no hay sanciones efectivas. Depende de la buena fe de los países firmantes, y eso es un problema, porque la próxima pandemia podría no ser natural, podría ser diseñada, y cuando eso suceda, no habrá forma de rastrear su origen. No habrá culpables, solo víctimas. Las armas biológicas de diseño genético no necesitan fábricas, no necesitan ejércitos, solo necesitan un laboratorio, un científico y una razón. Y esa accesibilidad las convierte en la amenaza más impredecible de todas, porque si la vida puede editarse, también puede convertirse en arma. Y cuando eso suceda, la guerra dejará de ser algo que ocurre en campos de batalla. Será algo que ocurre en hospitales. Cada uno de estos inventos fue concebido con la promesa de avanzar, de resolver, de superar límites. Algunos se presentaron como revoluciones tecnológicas, otros como herramientas de defensa. Todos fueron abandonados, prohibidos o escondidos no por falta de funcionamiento, sino por exceso de consecuencias. La mayoría no explotó, no se usó en masa, pero su sola existencia reveló algo más inquietante, que el problema no era la tecnología, sino lo que estábamos dispuestos a justificar con ella. Pero esa línea, entre lo posible y lo aceptable, no está dibujada en el suelo. Se mueve con el poder, con el miedo, con la urgencia política. Muchos de estos desarrollos siguen vivos, archivados, renombrados, rediseñados. Algunos volverán cuando cambien las reglas. Otros, quizás, ya estén aquí, esperando. No se trata de qué tecnología es peligrosa. Se trata de quién decide cuándo dejar de pensar y empezar a usarla, y de si esos criterios pueden mantenerse cuando la amenaza es real, la ventaja es clara y las consecuencias invisibles. Porque cada civilización inventa lo que puede, pero prohíbe solo lo que teme. Entonces, si estas fueron las ideas que se vetaron, ¿cómo serán las que hoy se permiten? Inventamos para dominar, pero prohibimos para no mirarnos de frente. Tal vez el límite nunca fue técnico, sino psicológico. ¿Qué invención futura ya estamos fingiendo no haber imaginado?